gran saludo, hermanos. Es un privilegio poder compartir con ustedes una reflexión en el marco de la serie sobre las bienaventuranzas. Y ahora nos toca reflexionar a la luz de la bienaventuranza, la séptima bienaventuranza relacionada con los pacificadores. Dice el texto, estamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es muy interesante ver cómo en esta bienaventuranza el Señor plantea algo que tiene que ver con no solo con nuestra vida espiritual en términos de nuestra satisfacción, lo que nosotros disfrutamos como hijos de Dios, sino pone acento en algo más allá de nosotros, lo que debemos hacer como cristianos en nuestro entorno, con las personas, en la iglesia, en la sociedad. Y por eso es importante revisar el texto, digamos, poniendo atención en la lengua original en el que se escribió la palabra. Y entonces aquí la palabra paz tiene dos acepciones, en el griego y en el hebreo. Especialmente en el griego la palabra es eirene, que significa, digamos, tenía que ver en el contexto de cómo hay una situación de tranquilidad después de una situación de conflicto, después de una guerra, después de luego de un problema que ha generado una controversia, un enfrentamiento. Pero la otra acepción es el término hebreo que, que está referido digamos, a la noción del shalom, el shalom, que es un término mucho más conocido por nosotros y que es importante porque en todo el lenguaje del reino de Dios, el shalom es importante y que se refiere al bienestar, se refiere a digamos, a la plenitud. Por eso en aquella época, en los tiempos de Jesús, en el Oriente, cuando las personas se saludaban con la expresión del shalom, shalom, la paz con usted, no necesariamente, no solo tenía que ver con desearle a alguien que no hayan males en su vida, no es solo la ausencia de males, sino mucho más aún la presencia de las cosas buenas, la presencia de decir, tenía que ver con el bienestar, pero además tenía que ver con la idea de alegrarnos con las bendiciones que el otro recibe, ¿no? El sentido comunitario aquí es muy importante. Por eso es que cuando uno ve la vida de los primeros cristianos, el sentido de comunidad, el alegrarse con las situaciones hermosas, gratas, de bendición del otro, era muy importante. Por eso la palabra de Jesús era llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, alegrarse con los que se alegran, ¿no? Tenía que ver cómo nos comprometemos con nosotros. Pero hay digamos, otro término que es importante aquí, que no aparece en la traducción en el español, en el castellano, y es que junto con la palabra eirene, que hemos dicho que es paz, aparece en el griego una siguiente palabra que es poieo. Poieo que alude al verbo hacer. Y entonces debería en el griego, esta la palabra pacificador era eh, poieo, eirene poieo, eirene poieo. ¿Qué significaba? Eirene poieo significaba hacer la paz. Entonces esto cambia. Cuando la palabra dice, cuando la bienaventuranza dice bienaventurados los pacificadores, se está refiriendo a bienaventurados aquellos que hacen la paz. No es solo bienaventurados los que disfrutan de la paz, los que, digamos, digamos, sienten la paz, sino los que hacen la paz. ¿Cómo cambia eso, no? Porque tiene que ver con comprometernos con, no solo con mi paz, sino con la paz de los otros. Y que en buena cuenta la paz de los otros es también la paz de la sociedad. Por eso el profeta va a decir, procurad la paz de la ciudad, porque en la paz de los otros ustedes tendrán paz.
un comentarista hace una alusión a esta idea de los pacificadores, lo traduce como creadores de plenitud, es decir, bienaventurados los creadores de plenitud. Eso me gusta, porque tiene que ver con cómo vamos creando condiciones para que la gente viva plenamente. O sea, cuando evitamos la violencia, no solo evitamos para que no se sigan peleando los demás o las personas, sino evitamos la violencia para que las personas vivan plenamente, vivan dignamente. Martín Lutero, el iniciador, el fundador del protestantismo, habla más bien dice, bienaventurados aquellos que están dispuestos a hacer la paz. Esto también me gusta porque habla de un compromiso, una voluntad, una responsabilidad por hacer la paz. En los tiempos de Jesús, en esta época cuando Jesús pronuncia la bienaventuranza, la noción de pacificadores estaba, esta frase, esta expresión aludía muchísimo a los emperadores romanos, pero estaba asociada a la idea de aquellos que, digamos, procuran la paz, siembran la paz, pero en base al dominio, a la fuerza militar, ¿no? De ahí viene la expresión de la Pax Romana que se alude en otros contextos y tiene que ver con la idea de la paz, pero en base a la seguridad económica, digamos, a la seguridad en términos de evitar las guerras más grandes, ¿no? Pero Jesús viene a plantear otra cosa y por eso es que su frase incomoda, ¿no? Porque la paz que Él de la que Él habla, tiene que ver con la paz afirmada en el reino y que es el shalom, que es que la gente viva dignamente, plenamente, como Dios planeó, ¿no es cierto? Como Dios planeó cuando Él nos creó. Ese ha sido el plan de Dios, que vivamos en paz. Por eso Jeremías, el profeta, es muy duro cuando él dice, cuando expresa esto. Hay quienes dicen shalom, shalom, solamente porque no hay luchas. Y entonces él está aludiendo a la idea de que es esta paz un poco vacía, ¿no es cierto? Pero el texto va más allá. Entonces, ¿quiénes son los pacificadores? Una primera cosa que yo encuentro en este texto es que los pacificadores, a la luz de esta explicación, son aquellos que no se quedan en la paz egoísta, egocéntrica, sino que buscan, procuran que los demás disfruten de esa paz, la paz de Dios, que es la paz del shalom, la paz de la plenitud, la paz de vivir plenamente. Y esto nos invita a algo que es importante, nos invita a construir comunidades, a ser parte de agentes de construir comunidades, una iglesia, nuestra familia, la sociedad, en donde podamos ser agentes de reconciliación y también de sanidad. El shalom alude a la idea de no puede haber paz en donde hay personas que no disfrutan de una vida plena. Puede ser por razón de la violencia, puede ser por razón de opresiones que hay, ¿no? Varias expresiones del pecado al final, ¿no es cierto? Que no permite que las personas disfruten plenamente, no tengan una vida plena, ¿no? El profeta decía, curan por encima la herida de mi pueblo, Jeremías, en el capítulo 6, versículo 14. Curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, shalom, shalom, cuando en realidad no hay paz. Entonces no es solamente un asunto declarativo, ¿no es cierto? Como a veces digamos, terminaba, digamos, como a veces por el ritual ocurría, ¿no? O sea, la paz para usted, pero en verdad era una sola expresión de boca y no algo que venía del corazón y algo que se comprometía a que las personas que están junto a nosotros disfruten de la paz. Somos hacedores de paz. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Los pacificadores no son solo los que disfrutan de la paz de Dios para ellos, sino que son hacedores de paz. En segundo lugar, es importante la segunda parte de la bienaventuranza, porque dice, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. Y esto es interesante, porque aquí es donde Jesús pone acento al hecho de que los pacificadores no son como, digamos, marca una diferencia entre los otros pacificadores, los expertos en, am, eh, digamos, construir la paz a la manera de los hombres y los que hacen la paz a la manera de Dios. Los pacificadores serán ya, es decir, lo digo de otro modo, un pacificador, digamos, será tal desde la perspectiva del reino en la medida en que refleje el carácter de su Padre. Hijos de Dios. Reflejar el espíritu, el carácter, la motivación de lo que Dios quiere hacer. Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Dicho de otro modo, bienaventurados los pacificadores porque trabajarán por la paz desde el modelo redentor, salvífico de Dios. La paz no se sostiene en nuestros conocimientos, en nuestra experiencia. La paz es obra de Dios. Y por lo tanto, es Dios quien, nosotros somos solo instrumentos de lo que Dios quiere hacer. Voy cerrando con esto. El apóstol Pablo tiene una expresión muy hermosa en su carta a los Colosenses, porque él dice que nosotros hemos sido llamados a ejercer el ministerio de la reconciliación. Miren lo que dice en Colosenses. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Texto muy conocido por nosotros. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que dice el apóstol, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Imposible que la sociedad pueda tener una verdadera paz si es que no se reconcilia la gente, los hombres, las mujeres, las personas se reconcilian con Dios primero. Eso va a generar una reconciliación con ellos mismos, una reconciliación con la creación. El apóstol Pablo aquí es muy directo, ¿no? Dice, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Entonces, un cristiano que, digamos, se nombra como tal, es alguien que va a hacer la paz a la manera de Dios. Termino con esto que el apóstol Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias, amarguras, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal y puramente humano. Nuestras prácticas de paz van a reflejar el Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios. Hay muchas maneras de hacer la paz. Algunos han sido llamados por Dios para hacer grandes obras en términos históricos, como los grandes, por ejemplo, Luther King, que pudo hacer una obra inmensa en su país en el momento que Dios le puso esa oportunidad para decir algo frente a una sociedad que no disfrutaba de la paz. Quizás a usted le dé la oportunidad a Dios de hacer la paz acompañando a un hermano, a un vecino, a una familia que no disfrute la plenitud de Dios. Esa es la oportunidad que Dios, quizás en el trabajo, puede ser que Dios le dé la oportunidad de evitar un conflicto, de evitar que haya una situación de rencor, ¿no? De odio. Lo importante es que estemos advertidos, estemos dispuestos a discernir. Primero, ¿cuál es el momento, la oportunidad que Dios me da para hacer la paz? Y segundo, para hacerlo a la manera de Dios, sintiendo como Él, percibiendo como Él, siendo sabios como Él, para poder ser instrumentos de su paz y para que haya paz en donde estemos y todos podamos disfrutar de la plenitud. Dice el profeta, ¿no? Procuren la paz de los demás
porque si ellos tienen paz, ustedes también van a disfrutar de la paz de Dios. Gracias, hermano.